Ya lo comentaba a las 8:45 la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Esta semana los grandes perdedores somos todos. Y prácticamente hemos ido viendo los grandes estudios presentados por el Estado de Guatemala a través del Instituto Nacional de Estadística, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN. Bueno, nos falta mucho por construir, licenciado Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Adrián, nuestro público televidente. Es lamentable ver este tipo de noticias. Yo creo que no nos sorprende del todo porque es cosa de nuestro día a día estar viendo niños en las calles y estas escenas de los niños durmiendo y algún adulto cargándolas, pues es también bastante común. Descubrir que posiblemente estén drogados y son instrumentalizados para objetivos de estas bandas delincuenciales, pues todavía nos debe de poner mucho más a pensar y de verdad tendrían que ser castigados con todo el rigor de la ley. Pero también quiero pensar en esos padres de familia que hoy estuvieron siendo muy criticados en redes sociales y diciendo que también los padres de familia ameritarían un castigo severo por este tipo de acciones. Yo lo que considero es que tenemos que ponernos a pensar un poco más en esa situación. No es que yo justifique a un padre de familia, simplemente decir, hay muchos padres que no tienen otra opción. Llegan personas inescrupulosas a decirles, mire, usted no tiene que darle a su hijo, démelo, no tiene que darle de comer a su hijo, yo me voy a encargar de darle de comer, a cambio de eso usted va a recibir una paga o qué sé yo. Muchas veces lo hacen posiblemente no por recibir esa paga, sino por darles el pan que ellos mismos no les pueden dar ese día. He conocido casos de mujeres a los cuales llegan a tratar de comprarles a los hijos porque saben que no tienen cómo darles de comer, sobre todo cuando el hogar está encabezado por una mujer que ha sido abandonada por el esposo. Algunas ceden, muchísimas no lo hacen. Pero también esto no es que sea algo nuevo, tenemos que recordar que a través de la historia hay algún tipo de modelos que se han seguido, por llamarlo de alguna manera. Recuerdo que en Haití esto se llamaba Restavec, que era cuando los padres de familia no tenían cómo alimentar y darles educación a sus hijos, se los daban al dueño de la finca o al patrón de la casa, con la condición de que tenían que educarlos como que si fueran sus hijos. Y en un principio algunas familias adoptaban a esos muchachos como si verdaderamente fueran sus hijos. Pero eso fue degenerando con el tiempo a tal manera que después se fueron convirtiendo en esclavos de esas familias. Pero esos padres lo hacían con la esperanza de que esa familia les diera lo que ellos no les podían dar. Entonces yo creo que aquí hay mucha tela que cortar. Como digo, no es justificarlos, sino que es tratar de ser empáticos con realidades que posiblemente ni siquiera pasan por nuestra cabeza, porque nosotros hemos tenido el privilegio de tener otro tipo de estatus económico. Pero vivir con hambre y el saber que los hijos de uno están con hambre, que se van a la cama con dolor de estómago, eso ha de ser sumamente doloroso. Vivir con hambre y dormir sin sueños. Sí. Eso ha de ser todavía más doloroso. Sí. Yo voy a rescatar una figura que puede resultar controversial. Lamentablemente hace unos, ¿qué serán? 5 años quizás, prácticamente se abolió la figura de la adopción en Guatemala. Eso sí, bajo la responsabilidad de un montón de abogados irresponsables que abusaron de una figura de amor, que de verdad, ojalá no se hubiese abusado de esa forma y se negoció con la vida de los pequeños. Eso sí, algunos de ellos, pues muchos, bajo esa figura del amor, viajaron a otros países y lograron tener esa vida de la cual hablaba el licenciado Ortiz. No es que yo esté a favor del negocio de la venta de los niños, pero sí de ese acto de amor de una pareja que no puede tener un hijo y toma a otro pequeño y lo toma como propio. Esa es una figura que yo sí rescato. Vamos a las redes, estamos esta noche con trabajo infantil como nuestro hashtag. Félix nos dice, muchas veces los padres tienen varios hijos y los ven como instrumentos de ayuda, no deberían de prestarse a hacer eso. Buen trabajo MP y PDH, Dios guarde a esos inocentes angelitos, los hijos del diablo, que les valen ellos castigo y cárcel. Denis nos dice, ¿dónde está el trabajo de la PDH en comparación con la defensora anterior? Y no era que fuese mediática, en realidad hizo, es lo que nos plantea Denis. Gustavo Ortiz, ojalá arrestaran a todos los padres de todos esos niños. ¿Habrá cárcel por abandono infantil? Deberá haberla, dice Gustavo. Licenciado Reyes, la explotación infantil es terrible y lo vemos en cada esquina de la ciudad, pero también existe en el campo. Brandon,
Mientras los corruptos siguen robando, ellos se ganan su alimento trabajando duro cuando deberían de estar estudiando. Es parte de las cosas que tenemos que cambiar. El licenciado Douglas Chacón tuitea con nosotros. Los padres, si no hay trabajo, pidamos la experiencia de los niños, no ser niños, el futuro de ellos, incierto y triste, nos dice Oscar. Y en verdad da pena no dar, pero da más pena contribuir a mantener a estos mal llamados padres. Licenciado Adrián Zapata Lamilla, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, Carmen, y muy buenas noches a todos en casa. Bueno, el tema yo quisiera darle continuidad a lo que decía Carmen, entendiéndolo por desgarrador que sea y saliéndonos un poquito momentáneamente del esquema legal, entendiendo la realidad que vivimos. Recordemos, y viene muy en este sentido, los datos que nos arroja ayer el INE por medio del ENCOVI, sobre todo en el tema de la niñez, y más aún el análisis que hace una persona ayer en el espacio 845 de este canal en torno al tema de la desnutrición crónica, hablando justamente del hecho de cómo esa generación termina, pues, desgraciadamente, perdida, ¿no? O sea, el bono demográfico, que era todo ese cúmulo de población joven que siempre le hace bien a un país para su desarrollo, cuando no es atendida en aspectos sociales o de temas de salud, pues se convierte en un problema serio, tanto de salud como un problema en la dinámica social. Entonces es un problema serio, pero también tenemos que recordar que tenemos un marco normativo que tenemos que respetar. Nos decía un amigo frecuente tuitero en el hecho del castigo a los padres, y en efecto hay un tema de abordaje legal para la responsabilidad del padre que genera este abandono de los niños. Y para entender esto yo quiero desarrollarlo desde dos perspectivas y voy a tratar de no meterme tanto al tema legal, pero tenemos que tener claro que una cosa es el trabajo infantil y otra cosa es esta trata, este abuso que se está haciendo, que es un hecho ilícito. El trabajo infantil está contemplado en la legislación. Tristemente, Guatemala no ha logrado cumplir con estándares internacionales en el marco de convenios de OIT para erradicar el trabajo infantil. Por Dios. ¿Qué estamos hablando de? Cohetes, coheterías, todo. Estamos hablando de mineras. El concepto es, el niño no tiene que trabajar. El trabajo del niño es ser niño. El niño tiene que estudiar, tiene que gozar de salud, tiene que tener un desarrollo integral como niño. Y eso es un derecho absoluto. Sin embargo, por la dinámica de nuestra triste realidad, esto en el marco normativo deriva y permite algunas excepciones para el trabajo infantil. Así las cosas, desde el marco constitucional hasta el marco normativo ordinario, como es el Código de Trabajo, y hay una ley que es para el desarrollo integral de los menores, o protección integral, establece la excepción para los menores de 18 y mayores de 14. Y aún va más allá, para casos calificados y previamente mediando autorización del Ministerio de Trabajo, por medio de la Inspección General del Trabajo, que en casos muy, pero muy calificados, puedan menores desarrollar alguna actividad laboral. Es la obligación del Ministerio de Trabajo ser meticuloso para evaluar esto, y en condiciones especiales, nunca en un trabajo nocturno, la jornada se reduce, las condiciones no tienen que ser insalubres y ad hoc para el desarrollo del niño en esas actividades laborales, lo cual, a juicio de un servidor, es algo de todos modos inaceptable. Pero ese es un escenario ideal. Pero caray, veamos el hecho de que si caemos en el discurso, en el marco criollo incluso, de decir que el problema de este país es que la gente tiene muchos hijos porque eso les genera más fuente de ingreso. Miren, según las estadísticas esto ha variado, la tasa de natalidad se ha reducido, sí. No obstante la falta de educación, no hablemos de educación sexual y reproductiva, el simple hecho del acceso a la educación en las áreas más marginales es nula, y aún así la dinámica ha generado esta merma en el índice de principalmente en aquellas áreas donde ha habido educación focalizada en niñas. Sí. O sea, esa educación focalizada en paradójicamente son las que menos escolaridad llegan a tener, ¿no? Ya se ha ido, ya la curva ha ido emparejándose entre varoncitos y mujeres, pero lo cual es loable porque además nuestra población es así. Y ojo, que en ese dato hay una cuestión que es bien relevante para que vean cómo el hecho todavía no es tan dramático en ese sentido. Es decir, la data para esa cuantificación en el tema de escolaridad todavía está basada, como no tenemos censo, en datos que son cuando no se había dado esta reducción. Entonces todavía ahí podemos hablar de que estamos un poquito mejor en ese sentido. Pero quiero retomar el tema de que, bueno, esto es
explotación, esto es trata, no es trabajo infantil. No, el trabajo infantil es otra trata. cosa que también debería ser pues rechazado por todos nosotros como sociedad. Pero es que esto que se está dando, esto es algo burdo y es algo de verdad, es obsceno, ¿no? Vamos a las redes, estamos con trabajo infantil como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Ícaro, desde los 7 años trabajo con mi padre y no por obligación, y eso me hizo un hombre honesto. José Morataya. A ver, creo que hacemos esa diferenciación importante de la que parte el licenciado Zapata. Pena legal para los padres abusadores y apoyo de trabajadores sociales para retirar a los niños de ese ambiente. Nos dice Suseli Carlos, se debería de dar una vuelta por la terminal de noche, los niños se drogan con pegamento y todo normal, nadie hace nada. Sí. Denis, trabajo infantil, lo que no se habla es de la desnutrición, que no deja de desarrollar el coeficiente de una persona comprobado científicamente. El tema, esta semana, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN da a conocer su censo de talla para niños de primero primaria directamente en el sistema de educación pública y da a conocer algunos datos bien interesantes que ahorita les voy a comentar. Víctor nos dice, ahora mi pregunta, ¿no la municipalidad había creado las escuelas municipales hace años para evitar niños así? Pues sí. Ay, todo eso es insuficiente con el crecimiento poblacional que tenemos y estamos viendo el aumento de la pobreza, nada de estas cuestiones. El Estado es endeble y recordemos que esto es para un formato de trabajo ordinario. Es que aquí estamos en el marco de un ilícito, de una monstruosidad. Sí. Ahora, solo termino, licenciada. Sí. Jessy, todo debería iniciar en ley, no tener más de 2 hijos por familia porque luego los abandonan o quieren que otros los alimenten. Los canchinflines fueron prohibidos por la Procuraduría anterior y luego Gobernación dijo que gracias a ellos, por favor, no sé si se refiere, por ejemplo, al trabajo infantil, pues, Denis, al trabajo infantil en las coheterías, que ha sido pues un tema durante mucho tiempo. Aquí nadie se preocupa por ellos, habiendo instituciones que pudieran dedicarse a esos niños. Lástima, todo es politizado, es lo que nos dice Víctor. Yo le doy algunos datos de esta encuesta nacional, de este censo nacional realizado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La pobreza, como lo veíamos ayer en el ENCOVI, tiene algunos rasgos muy focalizados y nos vemos, por ejemplo, con casos tan crudos como el corredor seco, principalmente en Camotán y Jocotán. Pero el hambre y la desnutrición crónica están fuertemente focalizados en la parte occidental del país, Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, con índices incluso de 80%. Imagínense la limitante que como sociedad le damos a nuestros conciudadanos, a guatemaltecos que padecen hambre y que desde niños le estamos restando las oportunidades para que puedan soñar y desarrollar su vida. Creo que es importante la distinción que hacía Adrián de que lo que vimos hoy no es propiamente trabajo infantil, pero vale la pena que abordemos ese tema. Me parece que es un tema bastante sensible y también especialmente después de conocer los datos de la ENCOVI. Es un tema tan complejo que no se va a resolver únicamente por medio de un acuerdo gubernativo como pretendió hacerlo Roxana Valdetti en su momento. Ustedes recordarán que ella dijo que iba a proponer un acuerdo gubernativo para prohibir el trabajo infantil. Está muy bien analizar cada uno de estos casos de los padres de familia que ceden a sus hijos sabiendo posiblemente o no sabiéndolo para actividades ilícitas. Pero creo que la solución no va únicamente por el lado de ponerle sanciones a los padres, es que la solución es proveerle las condiciones necesarias para que puedan tener un trabajo decente, un trabajo digno. Y acá todo pasa por educación, no pasa por prohibir que tengan solamente 2 hijos o que tengan 3 hijos y nos volvamos una China. Yo creo que no pasa por eso, y a esas críticas de decir, pero ¿por qué tienen tantos hijos? Se llenan de mocosos y después no saben qué hacer con ellos. Miren, yo siempre he dicho, para una clase media, para una persona que tiene los recursos, es muy fácil salir a la farmacia y comprarse un condón. Pero ustedes se dan cuenta que con lo que viven, con lo que sobreviven estas personas, con menos de $2 al día, ¿cuánto cuesta un condón en la farmacia? Si tienen que elegir entre comer o comprarse el condón. Y la otra cuestión también en términos de planificación familiar,
¿Cuántas mujeres realmente tienen acceso a un centro de salud, a un lugar en donde puedan educarlas y darles a conocer esos métodos? Y a eso tenemos todavía que adicionar los temas culturales y el tema del machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Con lo cual aquí no se trata únicamente de tratar de corregir todo con la ley, porque eso me parece que es un error pensarlo. Ahora bien, volviendo al tema del trabajo infantil, como mencionaba Adrián, se calculaba, fíjense, en el 2006 alrededor de 1 millón de niños y adolescentes menores de 18 años estaban ocupados. Es decir, es distinto hablar de trabajo que de ocupación. Están ocupados quiere decir que están realizando algún tipo de tarea. Regularmente mucha de esa tarea no es remunerada. Cuando ya hay una remuneración de por medio, entonces estamos hablando de trabajo. Pero en el 2006 era casi 1 millón de niños y adolescentes menores de 18 años. Según la ENCOVI del 2011, creo que fue, ese número se había reducido a 700,000, que todavía es bastante. La mitad de esos 700,000 no llegaban ni siquiera a la edad autorizada para poder estar ocupados, porque nuestra legislación permite ocuparse en tareas que no requieran mayor desgaste físico o sacrifiquen la escolaridad de los jóvenes a partir de los 14 años. La mitad de ellos no llenan ese requisito. Pero también hay que ponernos a pensar dónde están ubicados, en las áreas rurales. Son mayoritariamente niños y jóvenes indígenas. Y todavía son más las niñas indígenas, que tenían una diferencia de un 30.7% tal vez, contra un 23% de niños que están ocupados en el campo. Es decir, aquí tenemos una realidad bastante dura. Muchos de esos niños pues no deberían ni siquiera de estar ocupados, deberían de estar jugando, deberían de estar estudiando. La mayor parte de ellos no está tampoco estudiando, ni recibiendo un salario. Entonces tenemos una situación muy difícil, muy compleja. La ley permite ocuparlos si es en actividades que no son insalubres. Tenemos muchísimos niños trabajando, recogiendo desechos de basura. Permite trabajar si no se sacrifica la escolaridad. He dicho de que la mayor parte de ellos, o por lo menos la mitad de ellos, no acude a la escuela. Y permite ocuparse si no es en tareas peligrosas. Y aquí muchos trabajan en cueterías, en agroquímicas, bueno, y los temas de abuso sexual ya no digamos. Vamos a ir a las redes, estamos con trabajo infantil como nuestro hashtag de la noche. Gustavo nos plantea, ¿qué pasa con los niños que trabajen en camiones de basura o son guajeros y no actúa la PGN? Creo que era el tema que refería la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Revisamos el resto de publicaciones que tenemos con ese hashtag Félix. Y si reincide en el trabajo infantil, ese negocio no lo dejarán tan fácil, les generan ganancias a los manipuladores. Suseli, niños trabajadores igual niños sin educación, igual adultos con pocas oportunidades, igual a un país menos desarrollado. Jesse nos plantea, he viajado al interior, ¿por qué permitir que las mujeres tengan tantos hijos y no piensan en el futuro de ellos? Es lo que nos dice Jesse. María Jo, la educación debe ser obligatoria para controlar a todos los niños y evitar la explotación infantil. Rudolf Giuliani haciendo cita del exalcalde de Nueva York. Oscar nos dice, se debería de quitar el Parlacén y esos fondos, invertirlos en una institución especial para niños desamparados. Jesse, hago obra social infantil y me duele ver a los padres no trabajan porque los comedores de caridad los alimentamos, dice Jesse. Carmen, aquí no hay instituciones competentes que se hagan cargo de esos niños explotados una vez han sido rescatados. Yo le digo una cosa, Carmen, con todo respeto, han de haber pocos países en el mundo que tengan esa capacidad, y creo que en ninguna parte del mundo, en ninguna, aún así en los países más desarrollados, un orfanato es un lugar lindo, si usted me permite el término, ¿no? Agro, una vuelta por la USAC y verán niños ofreciendo chicles y lustres y los papás sentados supervisándolos, explotándolos, dice Agro. Coleman, deberían de aprovechar el alcance de la internet para educar a esa población que está en el olvido. Mario,
trabajo infantil. Si todos nos ponemos de acuerdo en no dar dinero a los niños de las esquinas, evitamos la explotación, plantea Mario. Creo que esa fue una campaña que lanzó en su momento la esposa del alcalde de la ciudad, Patricia de Arzú, que no le diera porque era un método de incentivar el trabajo infantil, de esa explotación infantil a partir de la caridad. En la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe el amor verdadero en este mundo. Isadora Duncan es lo que nos plantean a través de las redes. Miguel, es el Estado el que debe velar por evitar esa explotación infantil y castigar a los actores que la propician. Ale, el problema no está en lo que cuesta un condón, está en que prefieren comprar un Tortrix al condón y cuidarse. Brandon, es una falta de cultura y educación. Cada vez el trabajo infantil va en aumento, aprovecharse de niños y el gobierno, bien, gracias, licenciado. Pero eso es lo que hay que averiguar. El trabajo infantil no va en aumento y eso era el punto al que yo iba. Si en el 2006 era prácticamente 1 millón y en el 2011 eran 700,000, la gran pregunta era qué era lo que había reducido el trabajo infantil en el país. Y una posible respuesta, que sería lo que Adrián estaba mencionando, no, era posiblemente un efecto de los programas sociales. Ahora, con los resultados de la presentación de la ENCOVI el día de ayer, eso queda en cuestión. Es decir, como por un lado estamos viendo un aumento de la pobreza, quiere decir que esos programas sociales no han cumplido con su objetivo, pero ¿cómo explicar esta disminución en el número de los niños que están ocupados? Que habría que matizar, solo como matiz, el hecho de que el ENCOVI sí tiene un incremento muy sensible en cuanto a la línea de la pobreza, ¿no? O sea, ya la línea de la pobreza está por ahí de los 10.400 quetzales por año. Total. Sí, entonces sí hay un incremento sensible en cuanto a la medición anterior. Zapata. Sí, bueno, yo creo que gran parte es porque la data, hay que ver, yo quisiera ver dónde surge la data para estos indicadores, porque la gran mayoría de niños en esas condiciones no es difícil recogerla, entonces yo lo último que sabía es en la ENEI se habla creo de 9.2% de los niños entre 7 y 14 años, pero no recuerdo exactamente el dato. Ahora bien, yo creo que, miren, si nos ponemos a pensar, los culpables de toda nuestra tragedia nacional son dos cosas. Si usted se lo pregunta, y podríamos hacer el ejercicio de hacer la encuesta con nuestros amigos en casa. Los dos grandes cánceres que padecemos se llama corrupción y falta de educación. Y todo en este país creemos que lo vamos a arreglar con esas dos cuestiones. Y en efecto, son dos cuestiones que son importantísimas. Pero retomo lo que he dicho hasta el cansancio y creo que ya los tengo ya ustedes aburridos en casa. El tema es que estas son consecuencias del abandono del Estado. Como decía un amigo tuitero, es que el Estado tiene que velar por la seguridad de estos niños, que se ha dicho de paso, aquí somos a veces muy duros con ciertas instituciones, pero lo que hoy realiza la PGN y la policía hay que reconocerlo, enhorabuena, y esperamos que siga con todas las carencias que hayan. Cerrando el paréntesis, retomo. Miren, sí, el Estado tiene la obligación de garantizar una serie de cuestiones, pero si ustedes se dan cuenta, cada día tenemos, de hecho, para escoger los temas que construimos aquí con ustedes, con su aporte en redes, cada vez que escogemos un tema nos brinca un nuevo sapo. Y cada vez que nos brinca ese nuevo sapo, entendemos que el Estado es el responsable porque no lo garantiza. Y decimos que el problema es porque todos se lo roban. Yo le invito a que vea usted la meta de recaudación tributaria diseñada de la manera más ambiciosa, si quieren. El tema ese irresponsable que tanto se ha señalado desde hacia el Ministerio de Finanzas con la SAT para determinar cuánto es la meta de recaudación, lo compare con presupuestos de otros lados, incluso con toda la corrupción y con todas las dobles funciones que pudieran haber en el Estado, suponiendo que ese presupuesto, así como se los he hecho otras veces acá, no se robaran un centavo, la SAT fuera sumamente eficiente, sigue siendo un presupuesto de los más bajos de todo el mundo quizá, y además insuficiente para afrontar lo que se viene. Hoy se retoma el hecho en un diario vespertino y hace un análisis interesante en la comparación del ENCOVI con el crecimiento económico que ha tenido el país, que ha sido sostenido los últimos 15 años. Y al ver eso es que el país está creciendo, hay un crecimiento económico importante. Y cuando vemos los datos del ENCOVI en el tema de cómo ha crecido la pobreza, es todavía más revelador. Es que no todos estamos creciendo. No. Y es que en ese sentido es donde tenemos que determinar justamente que la salida para todos estos problemas que nos aquejan desde la niñez, desde la pobreza, desde el tema de salud, los pacientes, los hospitales, la educación, el tema de la corrupción en sí misma, solo puede ser atendida desde un Estado eficiente, fuerte, pero ojo, lo que necesita para que eso se desarrolle es un reacomodo,
un rediseño del esquema de redistribución de la riqueza de este país desde políticas financieras que permitan que el Estado cumpla con ese rol. Ojo, yo lo he dicho también aquí, ni todo es Estado, y lo decía Jonathan Lemus en una entrevista, ni todo es mercado. Entendamos que ese punto medio, si no lo alcanzamos y empezamos a caminar, esto es una bomba de tiempo que nos va a estallar peor que un cachiflín en la mano. El mismo ministro de Economía hoy hablaba de que para poder abordar el tema necesitábamos un crecimiento del 7% durante los próximos 10 años. Pero eso lo hemos venido hablando durante los últimos 30. ¿Pero qué nos tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Tenemos los datos de Encovi, vemos el tema de crecimiento económico, vemos el tema de corrupción, estamos de acuerdo, hospitales. pero el crecimiento arriba del 5% sostenido durante 10 años, de eso hemos venido hablando los últimos 30 años. Y Guatemala crece de manera media entre 3.2 y 3.5% por año. Ahí va, si va un buen año sube al 4.2%, si tiene un mal año al 2.8%, y en ese rango ahí lo va a mantener. Ahí en ese mediocre 3.5% ahí lo mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que de verdad no hemos tenido una política seria para lograr ese 5% sostenido. ¿Por qué? Porque requiere hacer efectivamente un rediseño, pero un rediseño profundo que marque primero esta idea de saber cuántos somos, qué hacemos, cómo vivimos, o sea, tener la data suficiente como para reestructurar el sistema, mismo que no nos hemos animado como sociedad a hacer. Segundo, tener los cuadros probos, serios y adecuados para en algún momento no solo tener ese sentarnos a la mesa políticamente correcto que a dialogar sobre los mismos que se ha y los durante los últimos 50 pero años. ¿quién es, licenciada? ¿Quiénes se sientan? Pues que los mismos a discutir lo mismo que ya han estudiado. Es que, Juanca, lo hemos hablado, sí. no hemos hecho nada. Yo recuerdo visión de país, pero de acuerdo, recuerdo sí, el pacto fiscal, recuerdo una cantidad, cada 4 años surge algo nuevo. Pero ¿por qué? Pero es que tenemos más oportunistas que estadistas. Ese es el tema. Más oportunistas país, que estadistas. Nadie se toma las cosas en serio. Pero seguimos echándole todo el agua sucia a lo que es gobierno. Que en efecto hay muchas cosas que hay que arreglar, pero tenemos que entender que para tener un buen gobierno tenemos que ser una buena sociedad. No podemos pretender primero que el gobierno nos resuelva todo. Sobre todo como estamos y como lo que se ha dado en temas de corrupción y del tema del financiamiento del Estado. No podemos decir que es que todo en este país es culpa del gobierno. Y bajo dos preceptos, por falta de educación y por corrupción. Sí. No, aquí tenemos que ponernos el saco de responsabilidad todos. Es que ese es el tema. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Pero, a ver, yo sí ya ese cuentecito de sentémonos a la mesa, dialogar, ya de verdad, en este país, de verdad como sociedad, todos, incluyéndonos a nosotros los ciudadanos, en algún momento tenemos que ser responsables de entender que no va a haber un cambio porque aquellas personas que se van a sentar a negociar son las mismas que han negociado durante los últimos 30 o 40 años y han dicho exactamente lo mismo y creen que la receta va a seguir siendo la misma para seguir siendo más pobres. Porque aquí hay una cuestión porque el último quintil está como, de los problemas estructurales y de cómo vamos a redistribuir la riqueza. Uno piensa, bueno, esto es un problema tan grande que mejor nos cruzamos de brazos y seguimos en caída libre. Aquí lo que hay que hacer es encontrar el punto de entrada para empezar a corregir la situación. Y considero que posiblemente se pensó en los programas sociales en su momento como un punto de entrada. Ahora, lo que pasa es que nos quedamos en el punto de entrada. Y ese punto de entrada sí empezó a desvirtuarse. Ahí sí no coincido, no fue en el punto de entrada. Nos quedamos en que quien aplicó el programa social se lo robó todo. Así de simple. Pero se había pensado que los programas sociales iban a ayudar coyunturalmente en esta situación. Lo que pasa es que lo coyuntural se empieza a volver permanente. Además, como estaba diciendo, se va desnaturalizando. ¿Por qué? Porque no se focaliza esa ayuda en las áreas que realmente lo necesitan. Aquí todo se politiza electoralmente. Aquí no se hace nada si no es para beneficios sectoriales o partidistas. Una cosa, licenciada, es que encima nuestra visión política de aquellos que supuestamente hacen política no entienden que el gran caudal para poder lograr esa tan ansiada reelección que todos ambicionan y que todos han luchado por ella es hacer las cosas correctas. Ninguno lo ha logrado porque ninguno lo ha hecho bien.
Ninguno ha tenido la capacidad de efectivamente hacer programas serios que ayuden al Pero desarrollo de es este que país. no es la capacidad, nada más es la voluntad, Juan Carlos. Pongámonos a pensar a quién le conviene mantener esta situación de pobreza. Alimenta el clientelismo, le conviene a los partidos políticos. ¿A quién le conviene Pero ¿a tener quién, mano de licenciada? obra barata? Yo le voy a decir una cosa, a ver. Es decir, aquí hay un Lo intentó sistema que Alfonso le está Portillo. beneficiando ¿Seguro? a alguien. Lo intentó Alfonso Portillo. Sí, vamos y llevemos este programa de fertilizantes, que fue el inicio de este tipo de programas. No pudo. Pero es que, ¿cómo va? Por Es eso que te no digo lo hacen bien, licenciada. No, porque si no usted tienen hace la una voluntad, política porque el correcta. objetivo es electoral. Por eso digo, Exacto. tenemos No, más exacto. oportunistas Yo- que Ya, ahora voy, Lick. estadistas. Se lo voy a dar la Recordemos palabra. que solo una cosita, no es el político, es que el político tiene patrón. Vamos, estamos con trabajo infantil como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Gustavo, los niños de hoy son votantes del mañana, ellos decidirán el futuro. ¿Qué podemos esperar? Víctor nos dice, un tema bastante complicado, me parte ver a un niño ofreciendo un chicle cuando debería estar aprendiendo a escribir. Sí. Trabajan por no tener, sino por dar una... Trabajan no por tener, sino por dar una feliz Navidad a sus padres. Es lo que nos plantea y nos manda estas fotos. La verdad es que es parte de nuestra realidad a la que muchas veces nosotros mismos cerramos los ojos. Brandon, he visto en mercados a niños trabajando siendo explotados mientras sus padres los controlan y encima les gritan. Antonio, las personas de trata de blancas, de niños, de órganos, tienen un espacio VIP en el infierno, dice Antonio. Melvin, es la muestra de que como sociedad hemos fracasado. Simplemente no debe existir. María, luego van a caer en control natal con métodos abortivos y el aborto como tal. Quetzalumán nos dice, en el negocio de la pólvora también hay trabajo infantil. ¿Quiénes se benefician con la mano de obra barata? Nos dice Quetzalumán. Bueno, ahí no solo es la mano de obra barata en el tema de las coheterías, sino que las manos pequeñas de los niños hacen que el trabajo sea más eficiente incluso. Miguel, es el Estado el que debe velar para evitar esta explotación infantil y castigar a los actores que la propician. Ya lo leíamos hace un momento. Tengo algunos otros mensajes. Antagónica, hay que señalar la responsabilidad del del Instituto Nacional de Estadística y de SEGEPLAN por la falta de estadísticas actualizadas del trabajo infantil. En el caso del INE y de SEGEPLAN, es que están de manos atadas, así Claro. no Esa se es puede. la gran ventaja Así que no se creo puede. yo que tuvo Rubén Narciso en esta ocasión, que ha sorprendido con estos datos del ENCOVI, porque finalmente ya no le debía nada al gobierno del patriota, que eso es lo que limita muchas veces el que se presenten y se transparenten este tipo de encuestas, de información. Y también estaba ahora en un gobierno saliente que fue el de Maldonado. Yo creo que ese ambiente político fue favorable para que finalmente tuviéramos información más veraz. Pero, a ver, ¿qué nos hace falta? Yo sí soy un creyente de que nos urge un censo. Es que nos urge tener Claro. data real. Estamos con estimaciones de hace, ¿qué? ¿12 o 14 años? Estimaciones. No tenemos Del ni idea. 2002. Sí, Lick. Bueno, yo quisiera retomar un poquito de lo que ustedes hablaban hace un momento. Miren, los programas sociales que tanto se han satanizado por su mal uso tienen todo un respaldo técnico que ha demostrado en otras latitudes que son eficientes. Lo que hay que entender es que un programa social, justamente el éxito del programa social es que es temporal. O sea, Eso. el abordaje tiene que ser, eso es un paliativo mientras se construye el La esquema. solución más de fondo. Ahora, en el caso de Guatemala sí se ha dado un grado de mal manejo, y aún con ese mal manejo, en el 2011 disminuyó la pobreza extrema. No es que no hayan funcionado, y no estoy defendiendo ninguna postura ni ningún gobierno previo, pero es que, vamos, esta gente está tan abandonada que lo más mínimo implica un grado de ayuda para salir de la situación tan tremenda en la que viven. Entonces, primero tenemos que entender que esa satanización que hay, que de hecho en muchos casos sí es entendida, sobre todo cuando se acercan periodos electorales. El tema del fertilizante está demostrado que técnicamente es lo más inútil del mundo, pero y se convierte en una perversión porque el beneficiario termina vendiéndoselo a las empresas grandes que se encargan en el tema del agro, pues de aplicarlo de manera más técnica, etcétera. Entonces, primero, sacar el tema de la satanización y también sacarnos de la cabeza ese estilo, para mí retrógrada, del hecho de que, bueno, es que son huevones. Perdón, pero es que saquémonos del léxico cosas como esas, los hijos que tienen, porque así son.
No, es que no podemos construir un país con una perspectiva ni tan racista, ni tan despectiva. Tenemos que empezar a construir un país desde una perspectiva entendiendo que esta gente no está así porque quiere. Claro. Esta gente está así por años de exclusión, Que no ha y tenido que la las salida en el oportunidades. esquema para poder tratar de sacarlos no tiene que ser simplemente enseñarlos a pegar un botón, vaya. Y que no son extraterrestres, son guatemaltecos como nosotros. Y que a ver, hablamos tantas veces en este espacio, hemos hablado de la carga tributaria, de quiénes somos los que pagamos impuestos. Efectivamente, efectivamente. Pero en algún momento tenemos que entender como sociedad que hay guatemaltecos que no pueden pagar impuestos, que tienen una subsistencia, o sea, viven tan solo para estar, Ni siquiera viven, sobreviven. sobreviven, pero en algún momento, Viven. estamos de acuerdo, Lick, estamos de acuerdo, en algún momento tenemos que entender que como sociedad tenemos que ser lo suficientemente solidarios, pero solidarios de corazón, no solidarios de discurso, de corazón, para poder sacar adelante esa nación, y que eso nos va a hacer mejores a todos, pero es que no lo hemos entendido. Y ahí todavía hay otro pensamiento que se repite mucho para quienes se oponen a los programas sociales, y es, no, es que hay que enseñarles a pescar, no hay que darles el pescado, tan famoso que se repite como un cliché todo el tiempo. Dice, pero ¿quién puede pescar con el estómago vacío? Díganme si ustedes pueden hacer alguna actividad con el estómago vacío, cuando el cuerpo ya no da, cuando no tiene el consumo de calorías necesario que todo ser humano tiene que consumir día con día. Entonces, a eso se refiere con que tienen que ser programas temporales y paliativos en lo que efectivamente la gente aprende a pescar, pero no solo aprende a pescar, es que se le dan las condiciones y las oportunidades necesarias para su independencia. Pero es que, a ver, Lick, yo también entiendo a ese ciudadano de clase media que se opone. Que por ¿Y cierto, por ciudadano qué? de clase media cada vez más pequeña, porque De ahorita acuerdo. si somos las que tributamos, ya vimos después de la INCOVI que más bien nos estamos empobreciendo, todos vamos para abajo, no vamos para arriba. Aquí la movilidad social No únicamente todos, se da... no todos. Depende, si usted está Yo no, en dice ese Adrián. quintil. No, me refiero es que miren, No, hay No, clases de profesionales acuerdo, que sí, Lick, pero miren, la el gran opio mayoría... es, miren, es que en este país cualquiera puede ser exitoso. No todos pueden ser exitosos. De acuerdo, pero ¿a qué me refiero? Yo he planteado desde hace mucho tiempo que es de instituciones y de personas, de una y otra, no de una u otra. Cuando quien le viene a decir, mire, es que sí, el camino es el programa social, pero yo ya me robé todo lo que pude de ese programa social, pierde solidez el discurso, se desvanece la opción, se desvanece la credibilidad para poder hacer bien las cosas. No me lo robé, lo usé como fin clientelar, y que también... pero Me eso, lo robé, sí, porque en algún momento tuve que haber ido a hacer campaña y a hacer un trabajo político, y entonces utilizar los recursos de otro. Eso es robármelo. No es de otra forma, Lick. O sea, usarlo clientelar es robarme los recursos que pude haber bien invertido con otro objetivo. yo ahí difiero un poco, Juan Carlos, porque miren, la mejor campaña que puede hacer un gobierno, Hacerlo bien. en caso hubiera reelección, por ejemplo, la mejor campaña que hay es una buena gestión. Sí, de acuerdísimo. Entonces, en el esquema técnico, eso no es robar. Ahora, yo sí quisiera retomar una cuestión para regresarnos al tema que nos ocupa, que son estos niños, esta generación, que si ustedes ven además son contundentes y son dramáticas las tomas que hoy nos presentan nuestros compañeros reporteros del canal. Ya sea por el hecho de estar drogados, o ya sea por el hecho de estar totalmente desnutridos, imagínense las capacidades físicas de esos niños, que además es muy replicable para la realidad que viven los niños en nuestra área rural. Sí. ¿Qué perspectiva tienen esos niños incluso para insertarse en el mercado laboral, a futuro obviamente, en un marco del diseño productivo de este país? Si lo que se aspira, y ayer lo decía aquí que en este espacio, si lo que se aspira es tener mano de obra calificada, ¿qué nivel de calificación puede tener en un futuro nuestra niñez cuando su esquema fisiológico está Sí, totalmente que ya tienen retardos destruido? que van a ser para toda la Y vida, además, ya no son eso es el corregibles. niño de hoy, 10 años, pero su Sí. hermanito de 7, el que sigue de 4, e incluso el más pequeño, tienen el mismo destino. Entonces creo que es indispensable empezar a entender que el modelo productivo basado en esquemas de mano de obra poco calificada, basados en esquemas de
beneficios fiscales, de Pero solo esas soluciones nos han dado. flexibilidades laborales son los que nos van a sacar de esto. Vamos a construir un país de zombies. Pero es que solo esas opciones nos han dado, ¿eh? O sea, Porque yo las únicas propuestas que veo, no es que yo esté de acuerdo, pero las que he visto son salario diferenciado, incentivos ¿Desde fiscales. dónde? ¿Ah? ¿De Sí. dónde? De acuerdo. ¿De dónde vienen? Del mismo lugar. O sea, del mismo lugar. Pero a ver, Pero hay como propuestas, sociedad hay lo otras premiamos. propuestas. Hay otras como, propuestas. como sociedad lo premiamos y Hay le voy a otras decir propuestas, cómo. pero sí en el Congreso finalmente, lastimosamente, Ahí va no Juan pasan Carlos Cabello. aquellas que son más sólidas técnicamente, sino aquellas que pueden ser Porque el impulsadas Congreso- a porque el través de los Congreso también- negocios y de otro tipo de cuestiones. Porque el Congreso Entonces, está en la economía formal. Vamos a las redes para cerrar el tema. Estamos con trabajo infantil. Carla nos dice, muchos nos... a ver. El señor Morales Jiménez nos dice, despertar en conciencia que son humanos, niños e inocentes, víctimas de las malas decisiones y pésimas circunstancias sociales. Carla, muchos no crecimos con riqueza, pero hoy intenté imaginar cómo se vive con 15 quetzales 98 centavos diarios y no pude, es lo que nos dice Carla. Alejandro, uno de los principales beneficiarios del trabajo infantil no remunerado son las fincas de colonos. Andon nos dicen, tienen la boca atorada, razón lo que acaba de decir el señor que está sentado, excelente aporte, no satanizar supongo que los programas sociales es lo que se refiere Andon. Brandon, el futuro del país está precisamente en esos niños, ellos deberían de estar estudiando programas sociales, ayudan muy poco, es lo que plantea Brandon. Parte de los mensajes que tenemos. Vamos a ir a la pausa, estamos a las 10 p.m. con trabajo infantil. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlitos, por el reporte de los deportes. Cerramos el tema, licenciado Ortiz. Bien, mencionar que en estas fechas de Navidad muchas fundaciones, muchas personas suelen regalar juguetes. Pongámonos a pensar que las personas a quienes nosotros le estamos regalando esos juguetes son justamente esos niños que no tienen tiempo para jugar, que no tienen niñez, que van a pasar toda su vida sin conocerla y que por eso no es de extrañarnos que 300 jóvenes y menores crucen la frontera día con día buscando oportunidades en Estados Unidos. Mientras más niños y jóvenes hayan en esta situación, lógicamente van a seguir siendo instrumentalizados por estas bandas de delincuentes que van a ver en ellos un buen semillero para enriquecerse de esta manera tan cruel e ilícita. Con lo cual yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y acá lo que habría que promover en todo caso es un diálogo serio en una comisión de diálogo tripartito como el Consejo Económico y Social, en el cual puedan establecerse realmente cómo poder mejorar esta situación alrededor del trabajo infantil. Debemos de considerar que hay países como en Bolivia que más bien Evo Morales redujo la edad diciendo que a partir de los 8 años todavía los niños podían trabajar porque ellos culturalmente interpretan que el trabajo dignifica. Y acá de hecho en el país esos permisos que decía Adrián en buena medida están relacionados con que si la ocupación a la que se va a dedicar el menor va a dejarle aprendizajes, si además se justifica que hay una necesidad familiar, pues podría tomarse en consideración. Pero ese pensamiento cultural tampoco tiene que llevarnos a la comisión de abusos. Entonces es un tema que no es fácil de resolver porque efectivamente para algunas familias el hecho de que el hombre o la mujer trabajen, eso les va a hacer mucho más disciplinados, va a generar una serie de aprendizajes y desarrollar una serie de virtudes y no tendría que ser necesariamente malo, pero hay que discutir más sobre el asunto. Licenciado Pato. Bueno, yo creo que este país ya está urgido de pasar del discurso a la acción y de la mesa al asadón. Es decir, ya los esfuerzos, o sea, sí creo que hay que hacer un espacio para construir juntos, pero creo que ya el contexto de diálogo social, que el simple hecho de que se dé ya es un éxito, para nosotros ya es muy tarde para poder evaluarlo así. Creo que es indispensable que empecemos a caminar, que abandonemos posturas y aspectos que nos han polarizado históricamente para darnos cuenta que incluso para intereses individuales es urgente sacar a este país de donde está.
Después, si quieren, podemos discutir cuando saquemos de este coma en el que tenemos al país, discutamos la parte de los intereses individuales y otras cuestiones, pero es que primero hay que despertarlo del coma. Y para eso es indispensable construir basados en un Estado. Entonces, creo que es muy importante que dejemos de villanizar al Estado si no le damos capa para que sea un superhéroe. Entonces entendamos, o sea, sí, la corrupción es un problema, pero saquémoslo del discurso como el único problema y démonos cuenta que la única forma de poder tener instituciones fuertes para que nos hagan justicia y para que de verdad el funcionario cumpla con su trabajo y crear esa mística desde el Estado, sin duplicar funciones, sin que se roben un centavo, es justamente con un Estado fuerte y que no lo podemos construir mientras no saquemos de este coma que yo les refiero a este país. Entonces, mucho ojo con eso. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Ministerio de Educación destituye al director departamental norte de Guatemala, Roberto Hernández, supuesto responsable de autorizar la compra sobrevalorada de lapiceros. En cuanto a la cumbre climática en París, el acuerdo tan esperado podría firmarse el día de mañana. Esto a pedido del canciller francés Laurent Fabius. En cuanto a los Estados Unidos, asegura que se ha dado la muerte del hombre responsable del manejo económico del llamado Estado Islámico. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Ortiz Zapata Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.